E iniciamos esta emisión hablando de nuestra compañera Catherine Hernández, que realizó una entrevista exclusiva con la comisaria europea de asociaciones internacionales, Jutta Urpilainen, con quien trató temas de interés para nuestro país. Así es, nuestra querida Catherine Hernández, en esa conversación se abarcaron temas internacionales que de una forma u otra permean en la realidad dominicana, entre ellos la situación en Haití, la crisis en Ucrania y, por supuesto, los acuerdos de cooperación entre la República Dominicana y la Unión Europea. Adelante, Catherine. Amigos de CDN, Canal 37, para mí es un gusto, como siempre, estar con ustedes y presentar en esta oportunidad una entrevista exclusiva que nos han concedido los buenos amigos de la Unión Europea y su misión en la República Dominicana. Tengo el gusto de saludar y recibir también en nuestro canal a la señora Jutta Urpilainen. Ella es la comisionada de asociaciones internacionales de la Unión Europea. Está de visita en la ciudad de Santo Domingo. Bienvenida a la República Dominicana. Muchas gracias. Es un placer tenerla en estos días acá. Sabemos que tiene una agenda extensa. Sabemos además que ha dicho que República Dominicana es uno de los principales socios de la Unión Europea en el Caribe y queremos en principio preguntarle sobre la evaluación de esa sociedad. Las sociedades se evalúan cada cierto tiempo. La Unión Europea y la República Dominicana son aliados naturales, pero también son amigos. Tenemos una relación muy estrecha porque creemos en valores comunes como democracia, derechos humanos, Estado de Derecho, y defendemos esos valores también en foros internacionales. Creemos en que haya un orden internacional basado en reglas justas. También tenemos vínculos económicos muy estrechos. La Unión Europea es el segundo mayor inversor en la República Dominicana y, naturalmente, esta es una de las razones de que yo me encuentre aquí, porque quiero reforzar nuestra cooperación y, naturalmente, quiero también animar a que vengan más empresas europeas a invertir en la República. En esa evaluación del escenario de República Dominicana, recientemente supimos que la embajadora Katia Affel ha considerado que el país tiene una condición relativamente privilegiada frente a sus pares regionales. Ha dicho que el país está dispuesto y está presto a recibir más inversiones. Quiero saber cuál es la evaluación que hace la Unión Europea sobre el momento económico y sobre el clima económico y político de la República Dominicana en este momento para sus inversionistas. En términos generales, la Unión Europea quiere reforzar la cooperación con el ámbito del Caribe. Ese fue un resultado de la cumbre África-Caribe-Pacífico que se celebró en julio del año pasado en Bruselas. Y también hay compromisos para invertir nuevas sumas en esta zona. Uno de los resultados de esta conferencia, de esta cumbre, es que la Unión Europea va a movilizar 45.000 millones de euros de aquí a 2027 para su inversión en el ámbito del Caribe. ¿Se han reunido ustedes también con representantes del sector privado acá en la República Dominicana, miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada? Quiero saber si hubo algún avance, acuerdo, hacia dónde va esa reunión, si van a dinamizar relaciones de alguna manera. ¿Cuáles oportunidades están explorando en conjunto? El concepto del portal global es dinamizar tanto el sector público como el privado. Por ello, estamos animando a cada vez más empresas europeas a invertir en la República Dominicana. Ayer nos reunimos con grandes representantes del sector privado en la República Dominicana y hay que decir que ahora mismo ya hay centenares de empresas europeas que están activas en la República Dominicana, o sea que esto no es nada nuevo para nosotros. Lo que sí queremos es que cada vez vengan más empresas a invertir en su país. Hemos hablado
de lo importante que es crear un entorno favorable para la actividad empresarial, que haya predecibilidad en la sociedad. Bueno, en la República Dominicana acaban ustedes de tener unas elecciones. Seguramente la transición al nuevo gobierno se realizará sin problemas, sin sobresaltos y de manera estable. Esto es uno de los puntos fuertes de este país. Esto es algo que atrae a las empresas extranjeras a la hora de decidir dónde invertir. Les atrae la estabilidad. Quieren que la situación sea predecible y eso es algo que ustedes les pueden ofrecer. Además de eso, naturalmente, el crecimiento económico es muy fuerte en su país y han hecho ustedes mucho trabajo para luchar contra la corrupción. Han invertido mucho en que haya un buen gobierno y eso es muy, muy relevante para el sector privado. Como en todas las relaciones comerciales y societarias, hay momentos de acuerdo, hay momentos de oportunidad, pero también uno advierte algunas amenazas. ¿Cuáles son las principales amenazas que advierte la Unión Europea en este momento sobre el panorama de la República Dominicana? Creo que es imposible prácticamente no vislumbrar el panorama difícil que se presenta ante la vecindad, con uno de los países más empobrecidos y con una de las peores crisis sociales, políticas y hasta existenciales de la región y el mundo, que es el caso de Haití. Well, of course, I want to comment all the efforts the Dominican Republic has done. No puedo pasar por alto los muchísimos esfuerzos que ha realizado la República Dominicana, no solo por el país de Haití, sino también por sus ciudadanos individualmente. La situación es, desde luego, muy problemática y preocupante porque este vecino está en una situación dificilísima. Desde el punto de vista de la Unión Europea, naturalmente, vemos algunos elementos positivos en Haití. Hay un consejo transicional presidencial en el que participan distintos actores y partes interesadas. Esperamos que empiece a funcionar lo antes posible. Tenemos también una misión internacional de fuerzas de pacificación liderada por Kenia, que la Unión Europea apoya decididamente. Esperamos que este sea un factor que refuerce la estabilidad y la seguridad en el país. Hay otra cosa muy importante y que ocupa un lugar privilegiado en nuestra agenda, que es la ayuda a los ciudadanos de Haití. Esto se realiza mediante la cooperación humanitaria, la ayuda humanitaria y mediante la cooperación al desarrollo. Nos estamos centrando en salir al encuentro de las necesidades básicas, salud y educación, sobre todo en Haití. Pero me parece que es en el mejor interés de ustedes y en el mejor interés de la comunidad internacional, pero muy particularmente en interés de los ciudadanos de Haití, que haya más seguridad, más estabilidad en esa sociedad, porque la situación es muy delicada desde hace mucho. Los representantes de la Unión Europea en Haití han tenido que salir de Haití, como ha ocurrido con otros representantes diplomáticos de la mayoría de los países que tienen asiento en esa nación. ¿Tiene la Unión Europea un tiempo aproximado de regreso de esas fuerzas diplomáticas y administrativas a Puerto Príncipe? Precisamente hoy he tenido la oportunidad de hablar con el personal de la legación de la Unión Europea en Haití, que ahora mismo están trabajando desde la República Dominicana. Efectivamente, no pueden estar presentes en Haití debido a la inestabilidad de la situación, pero nuestro objetivo es que al menos parte de nuestro personal pueda regresar a Haití lo antes posible. Veremos cuando este consejo del que hablábamos empiece a funcionar qué quiere eso decir, y también veremos qué ocurre cuando llegue la misión keniana. Esperamos que eso
repercuta en la situación de seguridad del país y que así al menos parte de nuestro personal diplomático pueda volver. Ese es nuestro deseo y es lo que esperamos que ocurra. Permítame, por favor, ser clara con la pregunta, porque quiero tener la claridad también de su respuesta sobre de qué manera la Unión Europea va a apoyar, y si va a apoyar de alguna manera, a la fuerza multinacional encabezada por Kenia a la vecina nación Haití. Esto naturalmente es algo que deben discutir nuestros 27 Estados miembros. Desde luego ya hemos prestado ayuda operativa, pero en todas estas operaciones la competencia reside no en la Unión sino en los Estados miembros, así que no podemos sino esperar la decisión de los Estados miembros. La Unión Europea atraviesa un momento definitivamente desafiante. Se habla de ampliación de la comunidad de vecinos. Se está en un contexto de invasión de Rusia a Ucrania y esa guerra también ha traído múltiples impactos económicos y sociopolíticos a Europa y al mundo. Y quiero preguntarle sobre las elecciones que tendremos la próxima semana. ¿Cuál es su expectativa en el contexto desafiante que vive la Unión Europea? ¿Cuáles son sus principales expectativas como comisionada de Asuntos Internacionales de la Unión? Pues efectivamente, dentro de unos días se van a celebrar las elecciones europeas. Y claro, en política predecir el resultado de una elección es muy difícil. Bueno, ese es el significado de la democracia. Personalmente espero que el nuevo Parlamento Europeo que surja de estas elecciones sea progresista y asuma el compromiso de desarrollar la Unión Europea de una manera que refuerce la Unión. Necesitamos que la Unión Europea sea, valga la redundancia, más unida, sea más fuerte en términos de política climática, políticas digitales, pero también en políticas de protección contra amenazas. Y naturalmente, como responsable de asociaciones internacionales, quiero una Unión Europea que sea fuerte en nuestra cooperación internacional, pero hasta que no se celebren las elecciones, dentro de unos 10 días, no sabremos qué ocurrirá. Algunos analistas consideran que la ultraderecha o la derecha ha ido ganando espacio en Europa en virtud de una serie de problemas que no han sido de una manera u otra resueltos. Quiero saber si puertas adentro la Unión Europea está explorando cómo responder a desafíos que están allí, el caso de la migración, por ejemplo, y que encuentran en opciones de extrema derecha una respuesta simple a un desafío complejo. Si hablamos de migración, hay que recordar que la Unión Europea acaba de aprobar un gran pacto para la migración. En este pacto se va a establecer nueva legislación para combatir la migración ilegal en Europa y al mismo tiempo reforzar la migración legal, porque no es un secreto para nadie que la población de la Unión Europea está envejeciendo, así que necesitamos mano de obra, necesitamos trabajadores y trabajadoras que refuercen nuestra unión. Personalmente, mi opinión es que si estos partidos de extrema derecha van ganando terreno, al menos en las encuestas de opinión, habrá que esperar a ver qué ocurre en las elecciones. Si ganan terreno, digo, es porque la población tiene miedo, sobre todo en el oriente, en la parte este de Europa. La población tiene miedo por la agresión rusa a Ucrania. Mi generación nunca pensó que vería una guerra en territorio europeo durante nuestra vida.
Y esto ha sido un jarro de agua fría para nosotros. En el sur de Europa, por otra parte, la población tiene miedo de la inmigración ilegal. Por ello, la Unión Europea tiene que salir al encuentro de esos temores. Debemos aportar soluciones. Esto es algo que estamos intentando hacer mediante este pacto para la migración y también ayudando a Ucrania en esta terrible agresión que está sufriendo a manos de Rusia. En cierto modo, es el deber de la clase política hacerse cargo de los miedos y las inquietudes de ciudadanas y ciudadanos y aportar soluciones. Esto es algo que la Unión Europea viene haciendo desde la crisis de la COVID y desde la guerra de Ucrania. El presidente Luis Abinader ha informado que participará en la cumbre por la paz de Ucrania, que se desarrollará también en este mes en Suiza. Y quiero preguntarle sobre estos desafíos que representa para Europa la invasión permanente y ampliada de Rusia sobre Ucrania, una vez que también de este otro lado del mundo se tendrán elecciones en Estados Unidos y que consideren posiblemente que Donald Trump pueda volver a ser presidente. ¿Está preparada la Unión Europea para un retiro de fuerza bélica en el escenario de la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Qué podemos esperar de esa cumbre? Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la República Dominicana por la ayuda que están prestando a Ucrania en las Naciones Unidas a nivel multilateral. Nos parece que es muy relevante esto porque Ucrania lucha por mantener su soberanía y también está luchando en defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Está combatiendo en defensa del derecho internacional. Por eso hay que apoyarlos. Debemos evitar que los superpoderes, los grandes países, ataquen a sus vecinos más pequeños. Eso es totalmente inaceptable. Por ello, la Unión Europea ha apoyado decididamente a Ucrania de distintas maneras, mediante ayuda humanitaria, mediante asistencia macrofinanciera y también aportando equipo militar. No hemos enviado tropas, pero sí hemos enviado material militar. Las Naciones Unidas han sido, desde luego, un aliado importante en esta empresa. Y también hay ayuda dentro del G7. Querría dar las gracias a su presidente, Luis Abinader, por su participación en esta conferencia de paz que se celebrará en junio, porque es muy importante mostrar que esto es algo que concierne no únicamente a países del G7 o países de la Unión Europea, es algo que afecta a todo el mundo, incluidos países caribeños que tienen una opinión clara y definida en esta cuestión. El año pasado se desarrolló acá en Santo Domingo la Cumbre Iberoamericana y tuvimos una conversación con el señor Josep Borrell, en donde él destacaba el impacto y la solidaridad entre la Unión Europea y los países de América Latina, una relación que quizás estuvo fría o menos caliente durante muchísimo tiempo. Quiero tener su perspectiva sobre lo que significa la firma del Acuerdo de Samoa, se firmó en noviembre, y cómo esto podría cambiar si efectivamente, prácticamente, la relación entre estos dos bloques, ¿no?, entre los países miembros del acuerdo. Bueno, tengo que decir que hay un ambiente totalmente diferente. Personalmente, he viajado en diversas ocasiones a Iberoamérica y el Caribe. Participé en una cumbre en julio del año pasado en Bruselas. Fue la primera cumbre
celebrada en 8 años y fue un hito importante en nuestra alianza. Este acuerdo de Samoa es un marco político para la cooperación entre la Unión Europea y los estados caribeños, africanos y pacíficos. Estos son otros tantos ejemplos de nuestra alianza reforzada. Querría también, no hay que olvidarlo, destacar esta relación interpersonal. Queremos que vengan más jóvenes dominicanos y dominicanas a Europa en el marco del programa Erasmus+. También nos gustaría que vengan más turistas europeos a los países iberoamericanos y a la República Dominicana. Y también querríamos destacar la importancia de estas conexiones humanas, porque desde luego esto es muy importante ya que compartimos valores. Tenemos también una historia común, tenemos estrechos lazos culturales y personalmente estoy convencida de que en 5 a 10 años presenciaremos una mayor aproximación entre la Unión Europea y el Caribe y específicamente con la República Dominicana. Cuando se habla de una guerra en desarrollo, en el caso de Rusia y Ucrania, y cuando se habla de un conflicto como el de Israel y Hamas, poner en contexto situaciones que no son de índole bélico, sino de índole del desafío democrático que representan, podría parecer algo trivial. Me refiero a elecciones que se aproximan en la región, como las elecciones en Venezuela. Quiero saber si la Unión Europea ya ha explorado, de alguna manera si participará como observadores, si tienen ya observación en ese proceso electoral. Vamos a tener también elecciones en México, sus perspectivas sobre esos dos procesos electorales que están en nuestra región. Well, indeed, we are living in the multiple Bueno, es innegable que en nuestro mundo hay diversas crisis, desgraciadamente. Hay muchos conflictos bélicos, hay cambios violentos que pueden suponer graves problemas para zonas como el Caribe. Naturalmente, esto causa que aumente la desigualdad. Y en un contexto tan complejo como el que tenemos, es muy necesario entender que los problemas solamente se pueden resolver si trabajamos todos juntos. Durante mi mandato he podido aprender de primera mano que el mundo está muy estrechamente interconectado. Pensemos en el cambio climático, por ejemplo. Esto es algo que solo podemos resolver trabajando todo el mundo a una. Y bueno, efectivamente hay un horrible conflicto en Gaza, hay una situación humanitaria desesperada, pero eso no debe ser motivo de que olvidemos los problemas que hay en Latinoamérica y en el Caribe. De hecho, por eso estoy aquí. Hablando de Venezuela, ahora mismo no le puedo decir si va a haber una misión de observación de las elecciones. Estoy aún trabajando en ello porque esto no es una cuestión de la Unión Europea, es una cuestión de Venezuela, obviamente, pero vamos a terminar nuestra evaluación y ya le diré. Para esta entrevista, sé que usted tiene una agenda muy complicada, se subirá al teleférico en algunos minutos y será interesante además ver cómo se pueden ampliar esos procesos de cooperación. Mi última pregunta tiene que ver quizás con su última reunión con el ministro Paveliza, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Supe que han firmado un acuerdo de entendimiento y quiero tener los detalles sobre qué consiste ese acuerdo. Pues sí, ciertamente. Acabamos de firmar un acuerdo que implica un desembolso de 13 millones de euros que la Unión Europea entregará a la República Dominicana
Con estos fondos queremos apoyar el desarrollo de una economía verde e inclusiva, prestando especial atención a las pequeñas y medianas empresas, con especial relieve a empresas dirigidas por jóvenes y sobre todo mujeres. También se utilizarán microcréditos para estas empresas. Este proyecto tiene como objetivo impulsar su economía de una forma equitativa, impulsando al mismo tiempo la transición verde. ¿Va a caminar por la Unión Europea? Entiendo que también la inversión que ha hecho Unión Europea en zona colonial de la ciudad de Santo Domingo ha sido importante. ¿Tiene los datos sobre la inversión que ha hecho la Unión Europea en la ciudad colonial? Pues sí, hemos invertido mucho. Y de hecho, ayer tuve una oportunidad de visitar la ciudad colonial que me resultó impresionante esta visita. Hay proyectos excelentes. Veo que se han renovado varios edificios históricos. Pero lo mejor es que este proyecto está sirviendo para presentar y hacer conocer la historia de la República Dominicana, que es interesantísima, al menos en mi opinión, porque ustedes son los primeros para muchas cosas. Vimos la zona, esta isla fue donde desembarcó Cristóbal Colón en primer lugar, pero han pasado ustedes también por periodos muy difíciles y eso les convierte en un ejemplo de resiliencia. Esos periodos tan difíciles que ustedes han sobrevivido les han dado una fuerza especial y esto es una lección que el viejo mundo debe aprender. Desde ese punto de vista, ustedes son un ejemplo y son verdaderos pioneros. Comisario Urpilaine, muchísimas gracias por regalarnos estos minutos. Espero que su tiempo en Santo Domingo, el que queda de él, sea de provecho y espero verla pronto, una vez más, o acá o en Bruselas. Y suerte en las elecciones de la próxima semana. Muchas gracias. Thank you very much. Thank you.